tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. Eh, Les damos la más cordial bienvenida después de algún tiempo sin vernos o sin escucharnos. Eh, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que gira en torno a la determinación de las propiedades geométricas de secciones transversales. Y para poder describir lo que son las propiedades y sobre todo cómo calcular estas propiedades, vamos a hacer uso de un perfil estructural W de acero estándar y vamos a comparar el efecto o el incremento que tienen este perfil en las propiedades geométricas cuando incorporamos cubreplacas sobre los patines. Creo que es un ejercicio muy interesante donde van a poder ver la diferencia entre un perfil estándar con unas propiedades ya determinadas y cómo podemos hacer crecer estas propiedades a partir de la incorporación de estas placas en los patines del mismo. Vamos a arrancar con el ejercicio que vamos a desarrollar en este video. La sección que vamos a analizar es una sección W14×90 y estamos agregando esas placas que observan en la imagen de la derecha. Es una placa de 20 pulgadas por media pulgada de espesor y se están incorporando tanto en el patín superior como en el patín inferior de una sección W14×90. Esta es una sección estándar que se puede encontrar en prácticamente en cualquier país. En México es una sección también que es fácil, digamos, de encontrar en el mercado. Y lo que vamos a hacer es calcular los momentos de inercia respecto a los dos ejes que ven en el video, en el eje X y en el eje Y, los radios de giro, que es otra de las propiedades geométricas de la sección transversal, y los módulos de sección elásticos y plásticos. Los elásticos se denotan con la variable S mayúscula y los plásticos con la variable Z mayúscula. Vamos a calcular estas propiedades respecto a los ejes X y Y. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis. Y para ello vamos a partir de la estimación o el cálculo del momento de inercia. Vamos a empezar con el eje X, que por cierto es el eje fuerte. Recordando los videos anteriores, quedamos que el eje X es el eje fuerte para las secciones W, dado que esperamos que las propiedades inerciales o las propiedades, sobre todo las propiedades inerciales, sean mayores respecto a este eje que respecto al eje Y. Vamos a comenzar estimando esta propiedad en X y para ello vamos a recurrir al famoso teorema de los ejes paralelos, que se denota con la expresión que tienen ahí. Es una sumatoria de las diferentes secciones en las que particionamos nuestro perfil, donde tenemos que calcular la inercia de cada una de las secciones regulares que ven ahí en la sección compuesta, más el área de cada una de esas secciones regulares, por la distancia que existe entre el centroide de cada una de estas secciones regulares respecto al eje de referencia que tenemos interés o donde tenemos el interés de estimar la inercia. En este caso, la inercia la vamos a calcular, o el momento de inercia lo vamos a calcular respecto a los ejes centroidales, que por cierto coinciden con los ejes de simetría de la sección, como lo ven en la imagen. Esto es importante porque no requerimos ubicar el centroide, dado que coinciden con los ejes de simetría, y por tanto vamos a particionar en esos 5 elementos regulares que observan en la imagen de la derecha, el elemento 1 y 5, que son las placas que se van a agregar a los patines superior e inferior, respectivamente. Los patines superior e inferior como los elementos 2 y 4, y el alma como el elemento 3. Vamos a empezar con el cálculo de los elementos 1 y 5. Recuerden que el momento de inercia para una sección rectangular es el producto de la base por su altura al cubo, o el espesor al cubo, entre 12. Sustituyendo las variables para los elementos 1 y 5, tenemos que alcanzamos momentos de inercia para estas secciones rectangulares de punto 2083. Obviamente se expresan en unidades a la cuarta. Calculamos el área y calculamos, sobre todo importantísimo, la distancia que hay entre los centroides y el eje
centroidal general de la sección o el global de la sección. En este caso son 7.25 debido a la geometría del perfil W14 por 90. Es importante también observar que los elementos 1 y 5 pues mantienen los mismos momentos de inercia, las mismas distancias y las mismas áreas. Esto debido a la simetría que existe entre ellos. Repetimos este procedimiento para los elementos 2 y 4, que en este caso hay una base de 14.52, que son las bases de los patines, y espesores de patín de 0.78 pulgadas de espesor. Cuando sustituimos nos damos cuenta que el momento de inercia para estos patines es de 0.4294. Las distancias entre el centroide general y los centroides de los patines son alrededor de 6.65 pulgadas. Recordando que este es un perfil W14 por 90 que tiene 14 pulgadas de peralte total. Lo mismo hacemos para el caso del elemento número 3, que es el alma. Vemos que la inercia resultante es de 73 pulgadas a la cuarta. Es más grande obviamente respecto al eje X debido a que el alma es un elemento alargado y eso hace que la variable h pues sea amplia. Y aquí es importante comentar que ya no estamos calculando el término o las variables de área y distancia de centroide a centroide, dado que si son observadores en la figura, vemos que hay una coincidencia entre el centroide general y el centroide específicamente del alma. ¿Qué implicación tiene eso? Pues que la distancia d para la sumatoria correspondiente al alma de este elemento, pues será 0, en cuyo caso se anula el término AD cuadrada para esa suma adicional en el término. Lo único que hacemos es sumar o sustituir en el teorema de los ejes paralelos las variables que acabamos de calcular y entonces obtenemos de manera muy sencilla el momento de inercia, que es 2035 pulgadas a la cuarta para el caso de la dirección en X. Una vez que calculamos la dirección en X, vamos a calcular la dirección en Y. De nuevo tomamos el teorema de los ejes paralelos y ahora lo que vamos a hacer es recalcular todas las variables que habíamos calculado en el análisis anterior, pero ahora referidas al eje Y. Recordando que el eje Y es el eje vertical, y entonces los cambios importantes, si notan en las ecuaciones de las inercias, de los momentos de inercia, es que ahora lo que antes era la base, ahora es el peralte, y lo que antes era el peralte, ahora es la base en el caso de las secciones. Es decir, giramos un poco la vista, 90 grados, y entonces ahora nos encontramos con que las bases son los espesores o los peraltes y los peraltes o espesores ahora son las bases de estos elementos. Sustituimos las variables y repetimos la operación, pero ahora respecto al eje de las y lo que observamos es que el momento de inercia en Y es de 1027, casi 1028 pulgadas a la cuarta. Estas son los dos cálculos de los momentos de inercia respecto al eje X y respecto al eje Y. Una vez que calculamos los momentos de inercia, podemos calcular el siguiente par de propiedades geométricas, que son los radios de giro, de manera muy sencilla, recordando que la relación que existe entre el radio de giro y el momento de inercia, pues es una relación que se da a través del área de la sección transversal completa, y de ahí que podamos sustituir de manera directa. Obviamente hay que calcular el área de toda la sección completa, incluyendo naturalmente las placas, y vemos que el radio de giro en X se define como la raíz del momento de inercia entre el área. Vemos que obtenemos un radio de giro en X de 6.64. Si repetimos esta operación, pero ahora empleando el momento de inercia en el eje Y, vemos que el radio de giro en Y es 4.74. Esta idea o estos resultados refuerzan mi comentario inicial en torno a que en estos perfiles de acero existe un eje fuerte y un eje débil, hablando de las capacidades o las propiedades inerciales. Aquí lo vemos, el radio de giro en X es más grande, el radio de giro en Y es más pequeño. Una vez que calculamos los radios de giro, podríamos pasar al cálculo del módulo de sección elástico. Vamos a arrancar con el cálculo de este módulo para la dirección X. La operación es muy sencilla, es el cociente del momento de inercia en X entre una variable c, que si ustedes recuerdan, la variable c es justamente la distancia que existe entre el eje neutro
y la fibra más alejada en la dirección en cuestión. En este caso, si evaluamos la dirección en X, pues la distancia C será precisamente 7.5, dado que es la mitad del peralte del perfil estándar más los 0.5 pulgadas correspondientes a la placa. Obtenemos así un módulo elástico de 271 pulgadas cúbicas, repetimos la operación para la dirección en Y y llegamos a obtener un módulo de sección elástico en Y de 102.7 pulgadas al cubo. Vemos que ahora la C es 10 pulgadas, recordando la definición de C, es la distancia desde el eje neutro hacia la fibra más alejada o el extremo más alejado de la sección, que para el caso de la dirección en Y, pues tomamos la distancia de 10 pulgadas, que es la mitad del ancho de esa placa que estamos adicionando a nuestro perfil. Muy bien, una vez que tenemos los módulos de sección elásticos, vamos a dar paso a la estimación de los módulos de sección plásticos. La definición del módulo de sección plástico es precisamente la sumatoria de los primeros momentos de área. Si recuerdan, el primer momento de área es otra propiedad geométrica que es muy simple de calcular. Básicamente, fijamos nuestro eje de referencia, que en este caso es Y, y ese eje corta en dos la sección. En el dibujo de la derecha estoy achurando la parte superior para diferenciarla de la parte inferior y vemos que el primer momento de área para la sección superior que está achurada pues se calcula como el área completa de ese segmento por la distancia desde el eje de referencia, que en este caso es Y, hacia el centroide de todo el área que está achurada o que estamos estimando. Lo mismo, podemos repetir este proceso para la sección que queda debajo del eje X y entonces la sumatoria de estos primeros momentos de área nos da como resultado precisamente el módulo de sección plástico con referencia en el eje X. Importantísimo, antes de hacer esta operación, pues resulta importante calcular esa distancia desde el eje X hacia el centroide de las secciones. Aquí noten que estamos igualando Y1 a Y2, dado que es una sección simétrica. Si ustedes tuvieran una sección asimétrica, bueno, pues tendrían que encontrar el centroide de cada uno de los segmentos. Vemos que para este caso hacemos el análisis encontrando esa distancia centroidal que es Y1 o Y2 si lo quieren ver en la parte de abajo, para lo cual utilizamos la típica ecuación para ubicar centroides de sumatoria del área por la distancia de cada centroide, de cada figura seccionada regular, entre la sumatoria de las áreas involucradas. Entonces, para este caso, encontramos que la posición de ese centroide, Y1, es 6.48 pulgadas. Para concluir el proceso, lo único que hacemos pues es aplicar la operación o la fórmula que tienen en la parte superior en color naranja. Como hay simetría, pues es 2 veces A1 por Y1. Nada más sustituimos y nos damos cuenta que el módulo de sección plástico es de 298.6 pulgadas al cubo. Esta operación la vamos a repetir, pero ahora precisamente para la otra dirección, que es la dirección en Y, que es el módulo de sección plástico en Y, que es Z, y de nuevo repetimos. Quisiera que observaran la imagen de la derecha porque está de nueva cuenta seccionado ahora el perfil compuesto, está seccionándose en la dirección vertical, que es el eje Y, el cual va a ser nuestro eje de referencia, y entonces ahora lo que nos queda es calcular precisamente ubicar la posición que tienen los centroides hacia la derecha y hacia la izquierda del eje Y. Para ello repetimos la ecuación, salvo que ahora vamos a estimar distancias horizontales, y vemos que se encuentra a 2.71 pulgadas hacia la derecha y obviamente hacia la izquierda debido a la simetría. Volvemos a aplicar la ecuación y descubrimos que el módulo de sección plástico en la dirección Y es de 125 pulgadas al cubo. De esta manera podemos entonces obtener las 6 propiedades geométricas de la sección transversal que usamos con mucha frecuencia para los análisis y para el diseño de elementos de acero. Tanto los momentos de inercia como los radios de giro los empleamos en los análisis de elementos en compresión, los volvemos a usar en los elementos por flexión
y en las combinaciones de ambos en elementos en flexo-compresión. De ahí la importancia de tocar este tema. Para cerrar el video quisiera resaltar algo que me parece bastante interesante y bastante importante, y es que ustedes pueden comparar las propiedades geométricas que se reportan para un perfil estándar como el W14x90, las tienen ahí en la imagen, tabuladas, la inercia, el módulo de sección y el radio de giro, el módulo de sección elástico y el plástico en X y en Y. Mientras que, derivado de nuestro análisis y a manera de resumen, vemos que cuando nosotros agregamos esas placas adicionales en el patín superior y el inferior, ganamos sustancialmente propiedades inerciales, es decir, las propiedades inerciales que teníamos nada más por el perfil W14x90 se ven incrementadas, como las observan ahí, por la adhesión de estas placas en los patines. En algunas propiedades llega a ser bastante fuerte. Quisiera que observaran el momento de inercia en X, es alrededor de 1000 pulgadas a la cuarta, y prácticamente se duplica al adicionar esas placas. Esto se debe precisamente a las distancias que existen entre el eje X, que son bastante grandes, y eso lleva precisamente a un incremento sustancial del momento de inercia. Lo mismo pasa en Y, si observan, hay un crecimiento sustancial y por ende también hay un impacto positivo en los incrementos tanto de los radios de giro como de los módulos de sección elásticos y plásticos. ¿Por qué es importante este tema? Pues porque eventualmente en el diseño de elementos de acero o de estructuras de acero requerimos incrementar las propiedades en una o en dos direcciones, y entonces recurrimos a esta suerte de estrategias, que es adicionar elementos tipo placa o solera de acero a secciones que ya son secciones estándar y que uno puede comprar con un proveedor, para ganar esas propiedades y por ende esas capacidades ante cualquier efecto, si este involucra estas propiedades geométricas naturalmente. Espero les haya gustado el video y haya abierto su curiosidad respecto a la importancia que tienen las propiedades geométricas y cómo pueden sobre todo ustedes incrementarlas adicionando elementos pequeños a perfiles estándar. Esto es todo por hoy, les agradezco mucho su atención y espero el video les sea de utilidad para su aprendizaje. Hasta luego.